estás, debemos mover y adoraré, y adoraré. Aquí estás, obrando en mi corazón, y adoraré, y adoraré. Diga. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres caminos, cumples promesa, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesa, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Diga milagroso. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú, así eres tú. Así eres tú, así eres tú, así eres tú. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesa, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, vamos hermanos. Milagroso, abres camino, cumples promesa, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Así eres tú. Así eres tú, así eres tú, así eres tú. Milagroso, vamos. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú, así eres tú.
Saludos a todos. Estas son las diferentes opciones para dar su ofrenda. Puede ir a nuestro website fbch.org y escoja Give en la parte derecha del menú. En la siguiente pantalla, ingrese la cantidad que desea dar y presione Next. Tendrá que ingresar y confirmar su número de teléfono antes de entrar a la pantalla de pago. También puede enviar el texto FBC Hesperia al número 77977 y va a recibir un link que le llevará a la misma pantalla de pago. Las otras opciones son con efectivo o con cheque. Por favor envíe su cheque al 9280 Maple Avenue, Hesperia, California. Gracias por su colaboración y que Dios le bendiga. Muy buenas tardes, hermanos y hermanas. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Vamos a estar en el Salmos capítulo 2, hermanos. Hoy continuamos esta serie que comenzamos la semana pasada acerca de la esperanza. Estamos estudiando varios libros de pasajes de los Salmos. Los Salmos, hermanos, son poemas. En realidad son poemas hebreas escritas por personas que enfrentaban muchas de las mismas adversidades y dificultades que enfrentamos hoy. Vemos salmos escritos por personas pasando por problemas familiares, por traición de enemigos, por ataques de enemigos, por enfermedades, escaseces, guerras, tropiezos, depresión, desesperación. Y los judíos cantaban estos salmos para expresar su gratitud y su amor a Dios. Lo cantaban cuando llegaban al templo para expresar su confianza y la esperanza que tenían en Dios, aún en medio de estas adversidades. Y eso es justo lo que necesitamos hoy, los creyentes que tenemos esperanza en Cristo. Necesitamos expresar esta esperanza en el mundo que tanto lo necesita. Vamos a estar hoy en el Salmo 2, comenzamos la semana pasada con el Salmo 1. La tradición judía dice que el Salmo 2 y el Salmo 1 son escritos por la misma persona. Vimos la semana pasada que el Salmo 1 comienza con bienaventurado el varón y vamos a ver que el Salmo 2 termina con bienaventurado todos los que... Y vemos, por eso muchos dicen que esto es el final y el principio y el final del mismo pasaje por el mismo autor. La Biblia no nos dice quién escribió el Salmo 1, pero sí nos dice quién escribió el Salmo 2. En Hechos 13 nos dice que este salmo fue escrito por el rey David. Así que si el rey David escribió el Salmo 1 y la tradición está correcta, entonces él también escribió el Salmo 2. A propósito, hermanos, el Salmo 2 es el salmo que más veces es citado en el Nuevo Testamento, 6 veces. Eso nos habla de la importancia y la significancia de este salmo para nuestra fe, para el creyente. ¿Por qué? Porque el Salmo 2 es un salmo mesiánico, es un salmo profético que habla de la llegada del Mesías, del Salvador del mundo, y apunta a la primera llegada del Mesías que ya se cumplió y a la segunda llegada que no se ha cumplido. Es una celebración de la supremacía incuestionable de Dios y de su Mesías sobre todas las naciones y todas las fuerzas que se rebelan en contra de él. Un punto importante para aclarar antes de entrar a este salmo es acerca de la divinidad de Dios y de su Mesías. En lo que concierne a la naturaleza de Dios, a la divinidad de Dios, no hay distinción entre la esencia, la autoridad y el poder de Dios y de su Mesías. Si sirves a Dios, estás sirviendo a su Mesías. Si te rebelas contra Dios, estás rebelándote contra su Mesías. Si confías en el Mesías, confías en Dios. Y si pones tu esperanza en el Mesías, tu esperanza también está en Dios. Vamos al Salmo 2 y vamos a ver qué nos dice este salmo profético, mesiánico, tan importante para nuestra fe. Y vamos a ver 3 partes en este salmo que quiero que sigan mientras lo lea. Primero vamos a ver la rebelión de las naciones, después vamos a ver la respuesta de Dios y finalmente vamos a ver el reinado del Mesías. Vamos al Salmo 2, dice la palabra de Dios. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas?
Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá y el Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su fervor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú, y yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con la vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra, servid a Jehová con temor, y alegraos con temblor, honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurado todos los que en él confían. Padre celestial, gracias te damos, Padre, por tu palabra. Gracias por otro día que nos has dado, Padre, para poder estar en tu palabra, estudiando, Padre. Qué privilegio de poder abrir estas palabras inspiradas por tu Espíritu Santo y aplicarlos a nuestras vidas. Declaramos hoy, Padre, tu supremacía, tu autoridad sobre toda la tierra, toda tu creación. Y te pedimos, Padre, que aprendamos a humillarnos ante ti, someternos ante ti, hoy que estamos en la era de gracia y no después cuando ya sea muy tarde. Bendice, Padre, estas palabras. Dame, Padre, palabra a mí para transmitir tu mensaje y no el mío. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Hermanos, otra vez los 3 puntos que vamos a ver en este salmo es la rebelión de las naciones, la respuesta de Dios y el reinado del Mesías. La rebelión, la respuesta y el reinado. Vamos a comenzar. La rebelión. Versículo 1 dice: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? El salmista comienza aquí, está haciendo una pregunta retórica. Dice: ¿por qué se rebelan la gente contra Dios? Dice que es un acto en vano. ¿Por qué? Porque no hay razón para rebelarse contra Dios. No hay beneficio de rebelarse contra Dios. Para el salmista es inconcebible que las personas se rebelen contra Dios. ¿Por qué? Porque él sabe que la rebelión ante Dios es un acto irracional, es un acto ilógico. ¿Por qué es irracional? Porque es irracional rebelarse contra el Creador que ama a su creación. No tiene sentido rebelarse con tu Creador. No tiene sentido rebelarse con el que nos da esperanza. No tiene sentido rebelarse con el que nos da paz y el que sostiene nuestras vidas. No solamente es irracional, es ilógico. ¿Por qué es ilógico? Porque rebelarse ante Dios solo provoca la ira de Dios. Vamos a ver eso más en el próximo punto. Pero es ilógico, es irracional que dice el salmista que por qué pasan tiempo en estas cosas vanas. La palabra hebrea aquí para vana significa vacío, sin sentido. No hay razón, no hay beneficio en rebelarse contra Dios. Ahora, hermanos, aquí en este salmo, en la primera parte, hay 3 diferentes tipos, instancias de rebelión. Hay 3 diferentes instancias de rebelión. Vamos a ver cada uno de estos. El primero está en el versículo 1. Dice: la rebelión de las gentes y los pueblos. ¿Cuál rebelión es esta? Esta es la rebelión contra Dios que comenzó cuando Adán y Eva desobedecieron a Dios. Esta rebelión es la rebelión cuando entró en el mundo, cuando Adán y Eva desobedecieron a Dios y comieron del fruto prohibido. Y a raíz de esa rebelión se traspasó la ira de Dios, el castigo de Dios a toda persona después de ellos. Romanos 5:12 dice: por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado la muerte,
así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Eso muchas veces se refiere como el pecado original que contaminó a la humanidad. Eso es una verdad de Dios que incomoda a muchos, porque muchos dicen, ¿por qué yo tengo que pagar la consecuencia del pecado de Adán y Eva, que ni siquiera yo estaba ahí? ¿Por qué tengo que pagar los platos rotos yo? ¿Cómo es posible que el pecado de 2 personas pueda haber condenado a todo el mundo? La razón, hermanos, es por lo que causó ese primer pecado, la consecuencia de ese acto de desobediencia. Cuando Dios creó este universo, cuando creó este mundo, cuando Adán y Eva caminaban con Dios, estaban en perfecta comunión con Dios. Caminaban con Dios, el lugar estaba perfecto. ¿Por qué? Porque no había pecado en el mundo, no había sufrimiento. Dios no creó este mundo con las enfermedades que vemos hoy. No creó este mundo con pleitos, con guerras, con contiendas. No había sufrimiento cuando Dios creó este mundo. Estaba todo perfecto. Y por esa perfección, porque no había sufrimiento, no había pecado, el hombre estaba en perfecta comunión con Dios. Caminaba con Dios en el jardín de Edén. Pero cuando ellos desobedecieron, entró el pecado al mundo, contaminó el mundo. Ya no era un lugar santo, ya no era un lugar limpio. Y Dios no puede estar en un lugar donde hay pecado. El pecado no puede habitar cerca de Dios. Por eso Adán y Eva fueron expulsados de ese jardín, separados de la presencia de Dios. Y eso es lo que hace el pecado, separa al mundo de Dios. Adán y Eva perdieron la comunión con Dios, fueron separados de Dios, expulsados de su presencia. Y toda persona que nació después de ellos, nació en ese lugar, separados de la presencia de Dios. Toda semilla de Adán nació contaminado con el pecado porque está separado de la presencia de Dios. Y yo creo que todos que me están escuchando mi voz nacieron después de Adán y Eva. Y por eso dice, por cuanto todos pecaron. Entró el pecado a raíz de un hombre. Y si tú no puedes creer eso, no puedes creer que solo un hombre pudo haber condenado toda la humanidad, ¿cómo puedes creer que también un hombre pudo haber salvado a toda la humanidad? El versículo 1 nos habla de esta rebelión, esta primera rebelión contra Dios que existió cuando entró en el jardín y que siempre ha existido. Después, el versículo 2 cambia el enfoque y nos habla de otra rebelión. Y esta rebelión del que está hablando cuando se escribió era una rebelión profética que va a venir en el futuro. Dice el versículo 2, se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido. Esta rebelión es diferente al del versículo 1. El del versículo 1 era una rebelión de la gente y los pueblos, de todos. Pero esta segunda rebelión dice que es de reyes, príncipes, o sea, gobiernos. Esto habla de una rebelión global, una rebelión de un gobierno que se opone a las cosas de Dios. Y dice que consultarán unidos. Es una rebelión organizada, es una rebelión intencional. Y noten también que dice que no será solo contra Dios, sino que será contra su ungido. La palabra hebrea para este de ungido es Misaik, que significa Mesías. En el griego es Cristos. Esta rebelión es una profecía de una rebelión organizada contra Dios y contra su Mesías, su Cristo. ¿Quién es eso? Jesús. Este es el sentimiento de todos que están en contra de Cristo. Es una profecía, hermanos, de los que van a estar en contra de Cristo, lo que la Biblia les llama los anticristos. Es una profecía de la primera y la segunda llegada de Jesús. Veamos cada uno de estos. Ya vimos la primera rebelión, es la rebelión de todo el mundo. Esta segunda rebelión es una en el futuro que estaba hablando, que iba a comenzar contra el Mesías. Y esa rebelión comenzó con la primera llegada de Jesús. Desde que nació Jesús empezó esta rebelión.
Comenzó con el rey Herodes, que trató de matar a todos los niños para deshacerse del Mesías, del Rey del mundo. Y continuó en todo su ministerio. Todo donde iba, Jesús era rechazado. Su propio pueblo se rebeló contra él. Dice Juan 1 que a los suyos vino y los suyos le rechazaron. Eso fue la rebelión contra el ungido, el Cristo. Es la rebelión que llevó a Jesús en la cruz. Y sabemos que este versículo 2 se está refiriendo a Jesús porque en el Nuevo Testamento, en Hechos 4, se aclara esto. Pedro y Juan están ante el concilio, le están acusando de predicar a Jesús. Y ellos siguen predicando y después cuando terminan citan el Salmo 2. Y miren lo que dicen en Hechos 4, 27 y 28. Dice, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes, Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Muy interesante este pasaje aquí porque pone varias cosas en claro. Primero, nos dice que el ungido, el Mesías, es Jesús. También nos dice que ¿quiénes fueron responsables por la muerte de Jesús? A través de los siglos han visto una actitud anti los judíos, contra los judíos. Los han acusado de matar a los judíos. Por mucho tiempo también ha promovido y apoyado por la misma iglesia. En varias ocasiones ha llevado a naciones a perseguir y a tratar de eliminar la raza judía. Pero este versículo nos dice algo muy interesante. Nos dice que no solo fueron los judíos responsables por la muerte de Jesús. No solo los judíos, dice que también fue Herodes, que no fue un judío, Poncio Pilato, pero también dice que fueron los gentiles. ¿Quiénes se cubre esto? Todos, toda la humanidad. Dice que toda la humanidad fue responsable de la muerte de Jesús en la cruz. Su muerte de Jesús, hermanos, fue en sustitución por los pecados de todo el mundo. Él fue en la cruz por nuestros pecados. Nuestros pecados fue los que pusieron a Jesús en la cruz. Tú y yo somos responsables por la muerte de Jesús en la cruz. Pero noten también que dice, la razón también. Dice, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Todos somos responsables por la muerte de Jesús, pero últimamente fue la voluntad de Dios. Fue por la mano y el consejo de Dios, que Él había determinado, dice, desde antes que sucediera. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios es que nadie perezca, que todos tengan vida eterna. Y Él escogió a su ungido, a Jesús, a venir a este mundo, a pagar el castigo que la humanidad no podía pagar. Y cuando llegó a este mundo, las naciones conspiraron en contra de Él, como profetiza este salmo. El espíritu de anticristo comenzó a infundir el mundo desde que Jesús llegó a este mundo. Y continuó a través de los siglos, continuó a través de su ministerio de Jesús. Y no terminó cuando Jesús murió, no terminó cuando Jesús ascendió. ¿Por qué? Porque la obra de Jesús no terminó cuando Él regresó al cielo, sino que se trasladó a la iglesia. Y ese espíritu del anticristo ahora está contra la iglesia. Los anticristos ahora están en la iglesia, intentan infiltrar la iglesia y destruir la iglesia desde adentro. ¿Y cómo lo hacen? El versículo 3 nos dice cómo lo hacen. Versículo 3 dice, consultarán unidos contra Jehová, contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. ¿Cómo se destruye eso? ¿Cómo se destruye la verdad de Jesús? Con mentiras acerca de la autoridad y la verdad, con doctrinas, ideologías, argumentos que van en contra de Dios. Y ese espíritu del mentiroso, de ese anticristo, aún continúa. Están aquí, aún intentan infiltrar la iglesia, aún intentan romper las ligaduras de la iglesia, aún intentan romper las cuerdas de la iglesia, aún intentan destruir el mensaje de la iglesia, aún intentan romper las cuerdas que nos unen. Mire que dice primera de Juan 2, 18 y 22. Hijitos, dice, ya es el último tiempo.
Y según vosotros oísteis que el anticristo viene, ahora sí han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que este es el último tiempo. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Cualquier persona, cualquiera que dice mentiras acerca de Cristo, es el anticristo. Es un anticristo. Cualquiera que niega la identidad de Jesús, que no es Dios, está hablando en contra de Cristo, es un anticristo. El que niega que Jesús murió en la cruz por nuestros pecados es un anticristo. El que niega a Jesús con palabra, con actitud, con acción, es un anticristo. Todo el que usa la palabra de Dios para engañar al mundo es un anticristo. Y han sido muy efectivos en alejar al mundo de Dios. Estas personas han infiltrado todas partes de la sociedad, de la cultura, y han llegado a los gobiernos. Y ya se empieza a cumplir lo que dice este salmo, que los gobiernos y las naciones se unirán y actuarán en contra de Dios. El cristianismo, hermanos, está sacándose del gobierno, de las escuelas. Aquí no lo vemos con tanta influencia, pero si vas a Europa, vas a ver que ya no tiene la influencia de antes el cristianismo. Se está desapareciendo. La sociedad se está alejando más y más de Dios. Está pasando en todas partes del mundo. Estaba leyendo que en Canadá se acaba de pasar una ley que dice que es ilegal hablar en contra de los gays. Significa que un pastor que predica en contra de los gays puede ir a la cárcel por expresar la verdad de Dios. En China hay tremenda persecución. El año pasado se les requirió que bajen todo símbolo cristiano de su casa y lo reemplacen con fotos del líder de China, y si no lo hacen podían perder su subsidio del gobierno. Nuestro mensaje es urgente, hermanos, porque los anticristos no van a descansar. Siempre tratarán de destruir a Jesús y su mensaje. Pero hermanos, estos anticristos que estamos viendo ahorita son anticristos con A minúscula. Pero llegará el tiempo donde llegará un anticristo, uno con A mayúscula. La rebelión de los anticristos que comenzó en la primera llegada de Jesús culminará con la segunda llegada de Cristo. Es ahí donde el anticristo, un personaje, saldrá de luz en los últimos tiempos. Va a tomar un rol significativo en la segunda llegada de Jesús. Segunda Tesalonicenses 2 nos dice qué va a pasar en este tiempo. Segunda Tesalonicenses 2, 3 y 4 dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre del pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Este versículo, hermanos, nos está hablando del anticristo que surgirá antes de que regrese Jesús. Hay muchos versículos que hablan de este anticristo, lo pueden ver en Daniel 9, en Apocalipsis 13, pero solo un resumen de quién es este anticristo que se está profetizando. Primero sabemos que es un gobernante, es una persona que subirá de prominencia en los gobiernos y engañará al mundo y tratará de reemplazar a Dios. Hará un trato de paz con todas las naciones. Y habrá paz en la nación de Israel. Se reconstruirá el templo de Jerusalén. Y ahí otra vez empezará a adorar a Dios, a hacer sacrificios. Pero en la mitad de ese periodo de paz, de 7 años, el anticristo romperá su trato de paz. El anticristo llegará y entrará al lugar santísimo en el templo y declarará que Él es Dios. Y exigirá que lo adoren como que Él es Dios. Eso es lo que el profeta Daniel se refiere como la abominación desoladora. Es la profanación del templo por el anticristo
queriendo de reemplazar a Dios. Este evento, hermanos, marcará el comienzo de la gran tribulación. Un periodo de 3 años y medio. Será un periodo de sufrimientos de una escala que no podemos comprender. De hambrunas, de enfermedades, de guerras, de falsas religiones, de falsos cristos. Esa es la tribulación antes de la segunda venida de Jesús. No, muchos están diciendo lo que estamos pasando hoy en día y ponen versículos de la Biblia que dicen esta pandemia que estamos viviendo, estas guerras, es la tribulación, hermanos. No se compara nada esto a la tribulación. Esto no es la tribulación. La tribulación, hermanos, es una muerte, una matanza en una escala que no nos podemos imaginar. Es un tiempo donde había tanta angustia, tanto terror. Va a haber, dice que la gente van a caer muertos de miedo de todo lo que está pasando. Y es en medio de esta angustia que va a regresar Jesús para una batalla final contra el anticristo y las naciones que lo apoyan. La batalla de Armagedón. Ese es otro sermón para otro día. Pero hermanos, el anticristo será la culminación de todos los anticristos que han venido antes. Será el más completo, el más poderoso de todos los anticristos. El más engañador, el más mentiroso, el más devastador. Eso es la rebelión que está profetizando el salmista en esta primera parte del Salmo 2. Y esto nos lleva al segundo punto. Ya vimos la rebelión del mundo, ahora veamos la respuesta de Dios. Versículo 4 y 5 dice, el que mora en los cielos se reirá y el Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y se turbarán con su ira. Dios mira la forma en que el hombre conspira contra él y se ríe, dice. Cuando Dios ve la rebelión del hombre, Él no tiene miedo, Él no se frustra, Él no se deprime, Él no se preocupa, sino que está perfectamente en paz. Y dice que se ríe y se burla. Y tal vez no nos gusta escuchar que Dios se burla de las personas. Pero hermanos, este lenguaje, recuerden que los salmos son poemas y están escritos en un lenguaje para provocar emoción. Y esto es lo que está haciendo. Quiere hacernos entender lo ridículo que es rebelarse contra Dios. La risa de Dios está dirigida a la ilusión de que la humanidad puede en contra de Dios. La ilusión de que los creados pueden remover al creador de su trono. Y hermano, muchas veces nos preocupamos cuando vemos la rebelión del mundo. Nos frustramos, nos enojamos. Muchas veces nos deprimimos cuando vemos tanta persona que están en contra de Dios y en contra de nosotros. Y a veces eso afecta nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestras actitudes. A veces nos quita el gozo y la paz. Pero hermanos, ¿por qué nos preocupamos? ¿Por qué nos frustramos si Dios no se preocupa? Dios no se frustra. Debemos tener cuidado, hermanos, de no enfocar nuestra energía y atención en todo lo malo del mundo. Claro que tenemos que preocuparnos, claro que debemos que ver y estar preocupados por lo que está pasando, pero no debemos permitir que nos consuma al punto de que afecta nuestro gozo y nuestra paz. Por eso dice Filipenses 2, por nada estéis afanosos, sino que dice, regocijaos en el Señor. Dice que te enfoques en lo justo, en lo puro, en lo amable, en lo bueno. Dice, en esto pensad. Satanás quiere que te enfoques en lo malo del mundo en vez de lo bueno que es Dios. Quiere robar tu gozo porque sabe que eso también roba tu esperanza. Él no quiere que el mundo vea en ti la esperanza que tienes en Cristo. Él quiere que el mundo vea en ti negatividad, enojo, frustración, depresión, desánimo. Para que digan, si eso es el cristianismo, no quiero ver nada con eso. Eso es la primera respuesta de Dios ante la rebelión. Se ríe, se burla, pero después que se ríe y se burla, habla. Dice el versículo 5, luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Hermanos, el rebelarse contra Dios provoca la ira de Dios. Romanos 1:18 dice, ¿por qué? Porque la ira de Dios se revela contra la impiedad e injusticia de los hombres que detienen
injusticia la verdad. Esta es la razón que el salmista no entiende por qué se rebelan contra Dios, porque lo único que hacen es provocar la ira de Dios. Hay personas que le encanta provocar la ira de Dios. Le encanta provocar a otro, le encanta meter su mano en la boca del león. Pero hermanos, la ira de Dios no es nada a lo que debemos provocar. Es una ira, no es un enojo como el enojo de los humanos. No es un enojo. Muchos dicen, ay, ¿qué me importa que Dios se enoje conmigo? Solo no tengo nada que perder. Ya no me va a hablar, ya no importa que se enoje, ¿qué importa? Pero hermanos, la ira de Dios no es solo un enojo. Es algo terrible. Es algo que nos debe aterrorizar a los que se rebelan contra Dios. Y aunque no parezca que no hay consecuencias, pues a veces parece que los que más se rebelan contra Dios son los que más prosperan. Los que más se rebelan contra Dios lo hacen sin consecuencia. Pero hermanos, llegará el día que todo que se rebela contra Dios tendrán que pararse frente al juez justo y van a ver su ira. Y dice la palabra que van a querer morir del miedo. Mira que dice Apocalipsis 6, 15 y 16. Dice, y los reyes de la tierra, los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre se esconderán en las cuevas y entre peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Imagínense, se están escondiendo, que no pueden aguantar las consecuencias de la ira de Dios. Hay un dicho muy popular que dice que Dios odia al pecado, pero ama al pecador. Y es un dicho que tiene un elemento de verdad, hermanos, pero también puede causar confusión, porque parece minimizar la consecuencia del pecado. Puede hacer que el pecado dice, Dios me ama, voy a seguir pecando. Pero la Biblia dice, hermanos, que la ira de Dios no solo es hacia el pecado, sino que es hacia el pecador también. Romanos 2:5 dice, por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras por ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. La idea de que Dios tiene ira contra una persona ofende, incomoda, por eso suena bonito decir Dios odia al pecado y ama al pecador, porque no quieren la gente reconciliar la ira de Dios con el Dios de amor. No pueden decir cómo un Dios de amor puede tener ira contra la gente. No lo ven como emociones compatibles. Pero hermanos, no podemos comprender el amor de Dios si no entendemos la ira de Dios. La ira de Dios no es motivada por razones personales, no es vengativo como el de humanos, sino que es una respuesta justa y apropiada al pecado. Es una respuesta justa y apropiada en todo que va en contra de la santidad de Dios. Y por esa ira hacia el pecado es que Dios envió a su Hijo. Es lo que demuestra el amor de Dios. Cuando se revela la ira de la humanidad, podemos entender el amor de Dios. Romanos 5, 8 y 9 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificado en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Miren, hermanos, este versículo, ahí podemos ver la armonía entre el amor de Dios y la ira de Dios. La mayor expresión del amor de Dios es que derramó su ira en Jesús para salvar a los pecadores. Si no entendemos la ira de Dios, no podemos entender el amor de Dios. Y eso nos lleva al último punto. Ya vimos la rebelión del mundo, ya vimos la respuesta de Dios. Ahora veamos el reinado del Mesías. Dice el versículo 6, pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Esta es una declaración del reinado del Mesías. Dice el versículo 2, que los reyes y los príncipes se organizaban en rebelión en contra de Dios. Pero Dios promete que su Hijo, el Rey de Reyes, estará sobre todas estas naciones.
Y nos dice que este rey estará sobre el Sión, el monte santo. Esa profecía lo podemos ver en muchas partes. Zacarías, Joel, Daniel profetizan esto mismo, que el Mesías y el Rey de Reyes pisará el monte de Sión, el monte de Olivos. Isaías 2:2, un ejemplo, dicen: acontecerá en los posteriores tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones, y vendrán muchos pueblos y dirán: venid y subamos al monte de Jehová, a la casa de Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas. Porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Noten el contraste cuando regrese Jesús. Primero nos decía que las naciones están en contra del ungido, pero ahora nos dice que todos correrán así al ungido. Correrán hacia él todas las naciones, dice. Y el versículo 7 y 8 confirman que este rey es el Hijo de Dios. El ungido, Jesús, dice el versículo 7 y 8, y publicaré decreto: Jehová me ha dicho, hijo, mi hijo eres tú, y yo te engendré hoy. El reino del mundo, de los anticristos, de las naciones, serán dadas a Jesús. Todos estos que están en contra de Jesús estarán bajo su autoridad. Apocalipsis 11:15 dice: el séptimo ángel tocó la trompeta, y hubo grandes voces del cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y reinará por los siglos de los siglos. Esta profecía, hermanos, es acerca del reino milenario de Jesús, después de su segunda venida, cuando destruya al enemigo. Esa segunda venida, hermanos, va a ser muy diferente a la primera. Nos dice el versículo 9 allí que quebrantará con vara de hierro, los quebrantará como vasija del alfarero, los desmenuzará, dice. La primera vez Jesús vino como siervo, la segunda vez vendrá como conquistador. La primera vez vino a morir, la segunda vez vendrá a reinar. La primera vez vino a una cruz, la segunda vez vendrá con una corona. La primera vez vino a una tumba, la segunda vez vendrá a un trono. Vendrá con los ejércitos del cielo, como juez y ejecutor, conquistador, gobernador del mundo. Vendrá la final de la tribulación para esa batalla. Y hermanos, eso es motivo de esperanza para nosotros. No nos debe de dar miedo. No nos debe de dar miedo todo esto que hablan del final del mundo. Porque no importa lo que esté pasando en todo el mundo, estos ataques de Satanás, de los anticristos, no pueden vencernos. Al final de la historia, nuestro Dios conquistará. Al final de la historia, el Rey de Reyes vendrá y vencerá a todos ellos que se oponen y reinará sobre todas las naciones. Ahora, hermanos, le quiero dar una razón más por esta esperanza que tenemos en Cristo. Esa razón, hermanos, es porque la autoridad y el reinado de Jesús también será delegado a todos los fieles creyentes. Apocalipsis 2:26 dice: al que venciera y guardara mis obras hasta el fin, le daré autoridad sobre las naciones. Ahora, hermanos, este salmo nos dice que nosotros vamos a reinar con Jesús. Somos coherederos con Jesús, dice la palabra de Dios. Eso es una promesa tremenda, hermanos. Que no importa lo que esté pasando en este mundo, no importa los ataques, no importa cuánto Satanás nos quiera engañar, si tú estás en Cristo, reinarás con Él. Eso es esperanza, hermanos. Eso es motivo de esperanza. Nosotros miramos un futuro lleno de esperanza, aunque este mundo no te lo pueda mostrar y dar en este tiempo. Y termina este salmo con una invitación y una advertencia por si no aceptas esta invitación. Dice: ahora pues, versículo 10, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra, servid a Jehová con temor y alegraos con temblor, honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino,
pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en Él confían. Bienaventurados, hermanos. Si tú has puesto tu fe en Cristo, si tú confías en Él, eres bienaventurado, porque tienes la victoria garantizada. Vas a ser coherederos, tendrás el reino con Dios. La pregunta que nos debe hacer este salmo es: ¿dónde prefieres estar cuando llegue ese día? ¿En el lado del ejército que está en contra de Dios? ¿O en el lado del Rey de Reyes que va a destruir a todos los ejércitos del mundo? ¿Prefieres estar derrotado con el anticristo o reinando juntos con Dios? ¿Prefieres estar bajo la ira de Dios o bajo la bendición de Dios? Y no importa en cuál lado escojas, no importa si escoges estar en el lado de contra de Dios, que muchos se notan ahora que están en contra de Dios y que están prosperando, pero llegará el día en que aún esas personas que escogen estar en contra de Dios tendrán que reconocerlo como Rey. Filipenses 2, 9 y 11 dice: por lo cual Dios también lo exaltó hasta el sumo, hablando de Jesús, y le dio el nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para la gloria de Dios el Padre. Hermano, la pregunta es: ¿quieres doblar rodillas y confesar a Jesús como Señor hoy? ¿O prefieres negarlo? Si lo niegas, llegará el día donde siempre tendrás que hacerlo, porque ahí dice toda rodilla, todo nombre. No esperes hasta que sea muy tarde. Escoge honrarlo hoy. Escoge servirlo hoy. Escoge reinar con Él en su reino milenario. Y si no lo escoges, hermanos, todo el que no lo escoge recibirá la ira de Dios. Todos los que se rebelan contra Él recibirán la ira de Dios en ese día de juicio. Cuando estés parado ante Dios, solo va a haber una pregunta: ¿confiaste en mí o te rebelaste contra mí? No hay otra opción, no hay una parte en medio. Si tú no has confiado en Él hoy, si no estás seguro de que reinarás con Él, te quiero dar esa oportunidad. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias, Padre. Gracias por tu palabra, Padre. Gracias por la esperanza que tenemos en este mundo y para la eternidad. Sabiendo que llegará el día, Padre, que regresarás como conquistador, como Rey de Reyes. Y todos los que creemos en ti, los que confiamos en ti, reinaremos juntos contigo. Padre, si alguien está escuchando mi voz, que nunca ha puesto su fe en ti, que nunca ha confiado en ti, que está rebelándose contra ti, que este sea el momento que diga: Dios, ya no quiero rebelarme más. Quiero estar en paz contigo. Confío en tu Hijo, entra y límpiame. Ya no quiero ser hijo de ira, ya no quiero ser hijo de desobediencia, sino quiero ser hijo de Dios. Gracias te damos, Padre. Si ese eres tú, si has hecho oración, contáctanos. Contacta a la persona que te invitó a este servicio para más información. Gracias, hermanos, por acompañarnos el día de hoy. Nos vemos la siguiente semana para estudiar otro salmo que nos dirá más de la esperanza que tenemos en Cristo. Buenas tardes.